Escucha estas lecciones bíblicas y sé tan sabio como el rey Salomón, porque atraen prosperidad y abundancia. Hoy les contaré una historia, escuchen atentamente, pues de ellas encontrarán grandes lecciones que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Les contaré la historia del rey David y de su hijo Salomón. En la época en que los reyes van a la guerra, David se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron: «Ella es Yabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita». David entonces mandó a unos para que se la trajesen. Llegó la mujer y David se acostó con ella, que estaba purificándose de sus últimas reglas. Y después volvió a su casa, quedó embarazada y mandó este aviso a David: «Estoy embarazada». Entonces David mandó esta orden: «Mándeme Urías elitita». Pero Urías, en primera línea, hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David, donde también murió Urías. La mujer de Urías oyó que había muerto su marido. Hizo duelo al terminar el luto. David mandó por ella y la recogió en su casa. La tomó por esposa y le dio a luz un hijo. Pero el Señor reprobó lo que había hecho David. Entonces, aquí está la primera enseñanza. David cometió los pecados de adulterio y asesinato, atrayendo por ello grandes calamidades para él y para su casa. Estaba entonces en la plenitud de su poder. Era un gobernante respetado por todas las naciones del Éufrates hasta el Nilo. Y después de su pecado compensable y el asesinato indirecto de Urías, su marido, David la convirtió en su esposa. Pasó un año de arrepentimiento por su pecado. Su arrepentimiento fue tan sincero ante Dios que lo perdonó, aunque al mismo tiempo él anunció los severos sufrimientos que le sucederían. Pues Dios envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: «En una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro hombre era pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su misma cama. Él amaba como una hija. Un día el hombre rico recibe una visita y no quiere matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado. Robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán: «Vive Dios, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión». Natán entonces le respondió: «Tú eres aquel hombre. Eso te dice Dios, el Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué entonces me has despreciado haciendo lo que no me gusta? Tú no solo fuiste el causante de la muerte de ese hombre, de Urías, el ateo, sino que además le quitaste su esposa. Tú lo has asesinado por la espada de los enemigos. Pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Así habla Dios. Haré que tu desgracia parta de tu misma casa.
Tomaré tus esposas en tu presencia y se las daré a otro, que se acostarán con ellas en pleno día. Tú hiciste sin que nadie lo supiera, pero yo cumpliré esto que te digo a la vista de todo Israel y apenas luz del día. David dijo: pequé contra Dios. Y Natán le respondió: Dios por su parte perdona tu pecado y no morirás. Pero como ofendiste a Dios en este asunto, el hijo que nació morirá. Dicho esto, Natán se marchó de su casa. Dios hizo que enfermara entonces gravemente el niño que la mujer de Urías había dado a luz, y estuvo muy mal. David rogó a Dios por el niño, ayunó rigurosamente, y cuando volvió a su casa se acostó en el suelo. Los ancianos de su corte iban a rogarle que se levantara de ahí, pero él no les hacía caso y se negaba a comer con ellos. Cuando el niño murió al 7º día, todos temieron darle la noticia, pues decían que cuando aún vivía el niño no hacía caso de nuestros consejos. ¿Qué si le decimos que murió el niño? Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Y después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron: ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió, se levanta y pide de comer. David les respondió: cuando el niño estaba vivo ayuné y lloré, porque pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. Entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé y se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, a quien David llamó Salomón. El Señor tuvo el agrado del niño. El Señor envió al profeta Natán para ordenar que lo llamaran Jedidías. Y antes de continuar con la historia de Salomón, quiero que tengas claro que cuando actuamos de mala fe, con el corazón lleno de egoísmo, solamente pensando en nosotros, eso tiene grandes repercusiones en el mundo espiritual. Y no es que Dios, un Dios de castigo, y que te vaya a castigar quitándote lo que tú más quieres. Pero en la vida existe una ley de causa y efecto, y lo que tú deseas o haces a otras personas, tarde o temprano eso volverá a ti. Es como un boomerang. Entonces, quiero que tomes conciencia de los actos que estás haciendo. ¿Son buenos para ti y para los demás o solamente piensas en ti y en tu deseo? Y ahora continuemos con la historia de Salomón y cómo Dios ama a este hombre tanto que lo hizo el hombre más sabio de toda la tierra. Hasta hoy no se ha sabido de ningún hombre que supere su sabiduría y su riqueza. Pues ningún rey en la historia de la Biblia se habla de esta forma. Pues como rey, Salomón gobernó Israel después del rey David. La Biblia describe el reinado de Salomón como una de las eras de prosperidad sin precedentes, debido a su gran sabiduría, una cualidad que Dios le otorgó en un sueño. Pues Dios le había preguntado a él qué era lo que más quería. Y Salomón respondió: una mente comprensiva para gobernar a tu pueblo, capaz de discernir entre el bien y el mal. Y quiero citar uno de los grandes versículos que se le otorga al rey Salomón, que dice: el que anda con sabios será sabio, y el que anda con necios será quebrantado. Esto quiero que lo recuerdes, porque si tú te juntas con sabios, una sabiduría de Dios, con la sabiduría de mentores, un gran sabio serás,
y tendrás muchísimo éxito, lo que tú quieras emprender. Y llegando a este punto quiero compartir contigo 3 grandes lecciones del rey Salomón y su gran sabiduría que está escrita en los Proverbios. Este gran libro de la Biblia te enseñará muchísimo sobre la riqueza, sobre la espiritualidad y sobre cómo debes actuar en la vida. La primera gran lección que quiero enseñarte y decirte hoy es que la pereza engendra la pobreza y el hambre. Pues en Proverbios 19, versículo 15 dice: la pereza se convierte en un sueño profundo. Una persona ociosa sufrirá hambre. Proverbios 20, versículo 4. El perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempo de cosecha buscará y no hallará. Proverbios 20, versículo 13, también dice así: no ames el sueño para que no llegues a la pobreza. Probablemente conozcas a alguien que siempre hace lo que puede para evitar trabajar o tener alguna responsabilidad. Siempre tienen una excusa y nunca parecen tener ninguna dirección. Estas personas solo viven por el hoy, pero siempre parecen preguntarse por qué nunca pueden salir adelante en la vida. ¿Alguna vez has visto una persona perezosa que tiene éxito? Pues déjame decirte, amigo exitoso, que yo no la he visto. Pues la pereza siempre va acompañada de la pobreza espiritual, financiera y emocional. No hay nada de malo en descansar un poco cuando realmente lo necesitas. La pereza, sin embargo, no te llevará a ninguna parte en la vida. Trabaja duro para lograr tus objetivos y sueños y serás un triunfador que nunca pasará hambre. Como ves, el trabajo duro y la inteligencia, pero no la inteligencia común que te califican en una escuela, sino saber qué hacer y cuándo hacerlo en los negocios, en la parte emocional, en la parte financiera, te llevarán al éxito, a ese gran sueño que tienes y a lograr tus metas. La segunda gran lección que quiero traerte sobre el rey Salomón es que busques siempre un consejo sabio. Pues en Proverbios 3, versículo 18 dice así: pobres y desgracia viene al que ignora la instrucción, pero quien obedece la represión es honrado. Proverbios 15, versículo 22 dice: sin consejo los planes fracasan, pero con muchos asesores tienen éxito. También en Proverbios 15, versículo 32, el que no era la instrucción se desprecia a sí mismo, pero el que escucha la reprensión gana inteligencia. Según Salomón, no puedes hacerlo solo en esta vida y esperar tener éxito. Necesitas la ayuda y el asesoramiento de los demás si realmente deseas tener éxito. Pero no busques el consejo de cualquiera. Hay muchas personas tontas por ahí esperando dar consejos terribles, disfrazados de sabiduría. La mejor manera de determinar si alguien está dando consejos sabios es mirar su vida y su nivel de éxito en el área que te esté asesorando. Probablemente sea una buena idea seguir el consejo comercial del propietario de un negocio multimillonario. Puedes obtener consejos del tío Pedro, del tío Juan, que nunca han ganado más de $9 por hora, pero probablemente no sean tan sabios. Salomón aconseja buscar siempre el consejo de las personas que han tenido éxito. Cuando haces esto es mucho más probable que tú también obtengas el éxito y llegues a donde siempre has deseado. Y la tercera lección que quiero dejarte de este gran hombre es: encomienda siempre tu trabajo a Dios. En Proverbios 16, versículo 3 dice: encomienda tu trabajo al Señor y tus planes serán establecidos.
El antes de trabajar en tu ideal de vida es algo sagrado. Dios nos puso aquí específicamente con el propósito de trabajar en nuestros sueños y vivir plenamente, ayudándote a ti y a los demás. Absolutamente lo mejor que puedes hacer para tener éxito en tu vida es encomendar tu trabajo a Dios. De acuerdo con la sabiduría de Salomón, cuando encomiendas el trabajo de tu vida a Dios, lo hagas para su gloria. Él se asegurará de que tengas éxito y que tus planes estén establecidos. No importa si vendes seguros o trata a las personas para ganarte la vida. Haces tu trabajo de acuerdo con los principios de Dios y comprométete con tus esfuerzos para glorificarlo siempre. Te harán un hombre exitoso a largo plazo, a su trabajo como para Dios, y Él lo bendecirá y te establecerá el éxito que tanto deseas. Al nivel exitoso espero que estas grandes lecciones de vida, tanto del rey de David como del rey Salomón, y estas 3 enseñanzas se queden grabadas en tu corazón, en tu vida, para que las tengas en cuenta al momento de tomar alguna decisión. Pues el sabio es la persona que aprende de los errores y del éxito de los demás. No esperes a que te pasen estas cosas a ti. Mejor aprende de quien ya tuvo algún error, de quien ya tuvo un éxito, y mejóralo para que también sea exitoso. Espero que este audio te haya gustado. Me encantó poderlo compartir contigo. Te mando un fuerte abrazo y para ti infinitas bendiciones y un día maravilloso, lleno de éxitos y abundancia. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.